Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de dos conceptos importantes en psicología, como lo son la noción de conducta y personalidad. En primer lugar, hay que decir que la psicología se ocupa de la personalidad y su expresión, que es la conducta. En otras palabras, hay que decir que la personalidad se expresa en la conducta, o lo que es lo mismo, la conducta es una expresión de la personalidad. El punto entonces es que, planteado así, uno entiende que lo fundamental es la personalidad y que la conducta hay que entenderla en función de esa personalidad. Por lo tanto, a veces una conducta similar no significa que tenga el mismo significado o el mismo valor, porque depende de la personalidad del sujeto. Bien, además de eso hay que decir lo siguiente. Sin embargo, con el método de la observación, el sentido y la dirección de las cosas son al revés. Es decir, lo que es observable es la conducta, y a partir de la conducta se infiere de qué tipo de personalidad estamos hablando o de qué tipo de personalidad depende esa conducta. Es decir, que las direcciones son opuestas, una en el sentido de la comprensión de las cosas, es decir, que la personalidad se expresa en las conductas, y la otra es cómo se llega a esto, que es a través del método de la observación, que permite observar la conducta, por el cual se infiere la noción de personalidad. Bien, entonces está claro que por un lado la conducta es plenamente del orden de lo físico, de la acción del cuerpo, como también hay conductas o comportamientos mentales, lo que se llama una acción mental, cuando uno llega a una conclusión, por ejemplo, o un juicio de una persona sobre el otro, es un acto mental. Un sueño es un acto psíquico. Entonces tenemos diferentes tipos de actos, como también hay actos que son de tipo sociales, es decir, que tienen que ver con el intercambio. ¿De qué estamos hablando entonces? De lo que Pichon-Rivière, que es un psicoanalista y psicólogo argentino, en realidad nacido en Suiza, en Ginebra, pero desde muy pequeño vivió en Argentina y desarrolló toda su obra en nuestro país, él formula como las áreas de las conductas. Son tres áreas que llevan números, áreas 1, 2 y 3. El área 1 es el área de los procesos mentales o de las acciones mentales, ¿sí? El área 2 es de los procesos corporales y el área 3 es de los procesos sociales. Van a ver que se las grafica mediante tres círculos concéntricos, lo cual significa que los tres círculos tienen un punto en común, que es el centro. La del interior, la mental, sería la más interior, luego el cuerpo, y por último lo social, que es más amplia. Por eso se trata de tres círculos de menor, mediano y mayor tamaño. Bien, entonces estas tres áreas de los procesos mentales, corporales y sociales plantea entonces que se puede clasificar las conductas en estos tres tipos. Por ejemplo, alguien que es mayormente observador, que es pensante, reflexivo, hay un predominio del área mental sobre la corporal, que no se ve demasiado movimiento, y sobre la social, porque tal vez el intercambio sea mínimo. Pero predominio no significa que las otras dos áreas no existan. Entonces, abordemos otro ejemplo. En el caso de un deportista,
Por ejemplo, alguien que corre 100 metros llanos. Está claro que hay un predominio del área corporal por sobre el área mental y sobre el área social. Sin embargo, las tres están en juego, puesto que en el correr está en juego también la concentración, la meta a la que quiere llegar, de la misma manera que además puede estar en competencia, si no es con otros, al menos con un récord, con lo cual significa que está en una relación social con los demás. Entonces también está en juego el área de la conducta social. Bien, en síntesis, predominio de un área sobre otra no significa la eliminación de las otras dos áreas, sino sencillamente que hay prevalencia de un área sobre las demás. Una es más claramente observable o tenida en cuenta y las otras dos juegan un papel secundario. Bien, hasta acá tenemos entonces las áreas de la conducta y el predominio de las áreas. A esto cabe agregar que hay posibilidad de que el predominio no se dé alternadamente, sino que haya un predominio estable, es decir, un predominio de un área sobre las otras dos a lo largo del tiempo. Esta posibilidad entonces hace que lleguemos a inferir que se trata de un tipo de personalidad particular. Por ejemplo, cuando hay un predominio estable del área mental, entonces hablamos de una personalidad observadora, poco participante, introvertida, dice el texto, de carácter esquizoide, tendiente a la reflexión, a relacionarse poco con los demás o de manera en realidad poco participativa, de hablar poco, más vale callado, ¿sí? Entonces hay un predominio estable del área mental sobre las otras dos áreas, corporal y social. En el caso del predominio del área corporal aparecen dos tipos de personalidad. Por un lado, la personalidad histeroide o demostrativa, que lo que le importa es producir impacto corporal sobre los demás, llaman la atención por los gestos que hacen, por la manera de vestir, por la manera de dirigirse al otro, no pueden dejar de llamar la atención y de hecho están muy pendientes acerca de si el otro los mira o si el otro les dedica un minuto de atención y este tipo de cuestiones. La otra personalidad es la personalidad dependiente, que se presentan con alguna dolencia corporal. Valga la cuestión, su presentación es de la índole de anteponer el cuerpo por sobre las demás cuestiones. ¿Por qué se la llama dependiente? Porque básicamente la queja está destinada a que otro se ocupe del propio cuerpo y de cuidar el propio cuerpo, fuente del todo malestar de vivir. En cuanto al predominio estable del área social, son personalidades, básicamente se las denomina de acción, que son más vale impulsivas, poco reflexivas, que a veces les importa mucho más ellos mismos que los demás, porque lo que está en juego es llevar adelante esa acción que tiene efectos sobre los demás, y lo que les importa justamente es este efecto que causan sobre los demás sin estar a veces demasiado interesados en el otro. En ese sentido uno podría ver dos variantes. Una relativa a la persona que
en lo social, tiene muy en cuenta al otro, y entonces hace todo por el otro y se sacrifica y destina sus actos al otro, como quien hace caridad, o aquel que simplemente causa efectos aunque sea de malestar sobre el otro. ¿Tá? Recordemos que las personalidades a veces más recordadas pueden ser, no sé, en estos ejemplos, la Madre Teresa de Calcuta con toda su obra caritativa, pero también lo es Hitler con toda su obra destructiva. Entonces, la obra caritativa o la obra destructiva siempre estuvo destinada al otro y del ámbito social. Bien, eso no implica que las otras áreas de la conducta mental y corporal hayan simplemente desaparecido, sino que quedan en un segundo plano. A esto llamamos un predominio estable que define una forma de personalidad llamada personalidad de acción o social. Bien, con lo cual entonces vemos que la noción de personalidad es la noción central en psicología, es a la que nos vamos a dedicar a lo largo de la cursada y con todas sus numerosas complejidades y especificaciones que tenemos que ir definiendo, pero ya vemos que se llega a la noción de personalidad a través de la observación de la conducta. Entonces, nos resta definir ahora qué es la personalidad. En principio, dice el texto que es el modo de ser de cada uno. Vamos a encontrar otras definiciones que tienen que ver con la organización de los sistemas psicofísicos que dan cuenta de la conducta del individuo en su relación y adecuación al medio y obviamente al contexto. Esta definición es más amplia que la del modo de ser, ¿sí? Y es relevante porque además toma las tres áreas de la conducta: la mental, la biológica y la social. En cuanto a las definiciones, también nos ayuda a pensar qué es lo que no es personalidad. En ese punto hay opiniones, conocimiento vulgar acerca de lo que es la personalidad. El conocimiento vulgar propone que hay gente que tiene personalidad y gente que no tiene personalidad. Bueno, si todos somos personas, todos tenemos personalidad, puesto que en la palabra personalidad está la palabra persona. Ergo, esa opinión vulgar, popular, está mal en términos científicos o de la psicología. ¿Qué otra cuestión? También es incorrecto decir que alguien tiene mucha o poca personalidad. La personalidad no es cuantificable. No se tiene mucha o poca, sino que hay ciertas cuestiones de índole cualitativa. Alguien puede tener una personalidad más dependiente o influenciable de la opinión de los demás, y alguien puede ser un tanto más autónomo o independiente de lo que los demás digan. No obstante, no significa que uno sea mejor que el otro, porque hay personas que tienen una, llamémoslo así, una personalidad cualitativamente más autónoma y sin embargo producen efectos bastante terribles o del orden del padecimiento en los demás. Por lo tanto, no significa que la autonomía o la independencia sea mejor que la dependencia. También respetar al otro es algo que sería algo intermedio entre esta cuestión de la dependencia y lo independiente, que me parece mucho más interesante que esa mera clasificación del conocimiento vulgar. Por lo tanto, hay que desestimar las opiniones cuantitativas respecto de la personalidad. Bien,
Otro concepto o otro conocimiento vulgar es que existe una doble personalidad. Bueno, eso es incorrecto. Cada uno tiene una personalidad y esa personalidad es única. En todo caso, lo que puede haber es un desorden de la personalidad por el cual hay una escisión, una división psíquica alienada, por el cual el sujeto se comporta en algún momento de una manera y en otros de otra, sin tener conocimiento de lo que hace en uno y en otro momento. Por lo tanto, eso es una patología de la personalidad, que es la disociación patológica de la personalidad, es decir, una enfermedad de la personalidad. ¿Sí? No existe, por lo tanto, la doble personalidad, sino es como un concepto de la psicopatología. Con lo cual, lo último que nos resta decir es cuáles son las características de la personalidad que le definen. Son 4. La primera es que la personalidad es única e irrepetible. Eso significa que cada uno tiene una personalidad que es única y, aunque pueda ser similar a otra, no es idéntica, no es repetida. Es cierto que el dicho dice de tal palo tal astilla, pero el punto es que no significa en términos de personalidad que sea igual. De hecho, en términos de personalidades, que alguien sea hijo de otro y aunque sea muy similar y muy igual, justamente lo ubica en condición de hijo, con lo cual parece que uno fuera genuino y el otro es una copia. En esa mínima diferencia ya implica una diferencia, con lo cual hace que la personalidad sea única. Bien, e irrepetible. La segunda característica es que la personalidad es histórica. Es decir, que si uno tiene que describir su personalidad, lo hace no solamente como una serie de características, sino que en verdad tiene que ver con cómo uno ha sido a lo largo de la vida y cómo es uno a lo largo de la vida, lo cual implica también un montón de series de cambios y modificaciones. Por lo tanto, pasamos a la tercera característica, y es que la personalidad es dinámicamente modificable. Es decir, que si bien es histórica y tiene algún tipo de permanencia, a la vez hay rasgos y características de la personalidad que se van modificando. La personalidad se va modificando a lo largo de la vida, no es siempre igual y de hecho, justamente, si la definición sencilla, que es el modo de ser de una persona, ese modo de ser se va modificando a lo largo de la vida y de hecho uno también hace cosas para modificarlo. Justamente los psicólogos nos ocupamos de trabajar en relación a ese modo de ser de las personas y los pacientes consultan justamente para muchas veces modificar ese modo de ser que entienden en algún punto les es perjudicial y por eso es que consultan. Bien, por último, van a ver que hay un término que he mencionado mucho, que es este, que es el de que la personalidad está conformada por el carácter, el temperamento y la constitución. La constitución es aquello que se da en el momento del nacimiento y tiene el carácter de lo heredado o innato. En el caso del temperamento, tiene que ver con algunos rasgos propios de las familias, en especial aquellos componentes afectivos de tipo básicamente familiares, como a veces se dice que los vascos son cabezaduras o que los tanos o italianos son calentones, que las personalidades sajonas son más frías. Entonces esos rasgos, que en verdad son familiares, transmitidos de una generación a otra,
Eso es lo que se denomina básicamente el temperamento. Por otro lado, he hablado bastante del carácter, hablando de características, y eso significa que son rasgos sociales que pueden ser modificados de un momento a otro, y es la parte más fácil de modificar de la personalidad, que habla de aquellas cuestiones dinámicamente modificables. Así como el temperamento tiene que ver con cuestiones más estables y habla de se relaciona con la característica de ser histórica de la personalidad. Con todo esto nos queda justamente concluir que estas 4 características son lo que no definen la personalidad, porque la definición ya la dimos, sino que justamente responden también a la pregunta de qué es la personalidad. ¿Cuál es la pregunta que nos queda por responder? ¿Cómo se forma la personalidad? Esta pregunta la vamos a responder en otro video, cuyo título va a ser o es las series complementarias. En ese video sobre las series complementarias vamos a abordar, a partir de la definición de personalidad dada en este video y de la conducta, que es el resultado de la personalidad, vamos a abordar cómo es que se forma la personalidad y cómo es que cada uno tiene la personalidad que tiene. Hasta la próxima. Saludos, espero que haya sido suficientemente entretenido y que los acompañe en la lectura. Hasta la próxima.